Bienvenido y bienvenida a la 11ª edición de Cultura Electoral 22. Les habla el politólogo, escritor y director de culturacr.net, Giovanni Jiménez Salas, también conocido como de Bruce Jiménez, y por supuesto, como en todos los programas anteriores, que ya llevamos, bueno, como ustedes ven, hoy es el 11º. Me acompaña Daniel González Chávez, psicólogo social, también escritor, tiene unas narraciones ahí muy interesantes. Saludos, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Giovanni, un gusto. Un gustazo. Ok, bueno, Daniel, hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno, hemos venido hablando sobre el tema de la comunicación política, digamos que este es el tema amplio, general. Primero estuvimos hablando, les quiero compartir de los últimos programas que hemos tenido. Primero estuvimos hablando sobre el comportamiento electoral de los costarricenses. El tema de la identidad cultural, digamos, de la identidad de la cultura política o identidad del comportamiento político electoral del costarricense. Y de ahí pasamos a otros temas como las noticias falsas. Aquí pueden ver, les estoy compartiendo. Hoy estoy tal vez con un poquito la pantalla pixeleada, pero es porque estoy haciéndolo desde la laptop y no desde el celular, que tenía una mejor imagen. Pero bueno, aquí pueden ver el podcast 8, Conducta del Electorado Costarricense, lo que acabamos de hablar, noticias falsas y redes sociales, fue el podcast 9. Aquí lo pueden ver. Y el anterior, que fue sobre el conspiracionismo en la sociedad y política actual. Todo esto está en la URL que ustedes pueden ver aquí, culturacr.net / o barra inclinada CE22 en, obviamente, culturacr.net. Muy bien, esto es para recordarles que esto es parte de una serie de programas que vienen hablando sobre el tema de la comunicación política. El tema de hoy es las encuestas. Bueno, ¿por qué las encuestas? Porque es como comunica la población mediante un muestreo lo que siente, lo que está pensando sobre la realidad política y social de un país. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros con las encuestas es que podemos comunicar también a partir de las encuestas una serie de conclusiones que podemos ir obteniendo de ellas y de esa manera también conocer mejor qué es lo que nos presenta el panorama. Entonces, le voy a pasar la batuta aquí al compañero escritor de la batuta de Harry Potter, ¿no? Aunque a él no le gusta Harry Potter, pero sí escribe relato fantástico, fantasía, ¿no? O sí le gusta Harry Potter, no sé, siento como que lo que escribe usted, Daniel, es un poquito más transgresor que eso, pero sí, se lo paso a Daniel para que nos cuente el tema de las encuestas y cómo la gente en estos momentos recibe las encuestas en su mente y en su percepción de lo político. Pues sí, Giovanni, si hablamos de las encuestas, ciertamente que están muy desprestigiadas actualmente, hay mucho escepticismo. La comunidad, uno lo puede ver en redes sociales, lo puede ver incluso pues en la vida cotidiana. La gente no cree mucho en las encuestas y hasta cierto punto es justificable. Muchas de las encuestas que han salido a la luz, manejos turbios, ¿verdad? El caso de Opol, que al final resultó que la hacían pasar por encuestas pagadas por el Mundo CR, resultó que el que las estaba pagando en realidad era Restauración Nacional. Y bueno, claramente su resultado al final fue fallido, no predijeron el resultado como era. Daban al candidato del partido que estaba pagando la encuesta como ganador por un 20%, al final eso no fue lo que sucedió. Pero este escándalo reciente, en realidad ya antes había pasado que encuestas, e irónicamente pasó cuando la encuesta de IDESPO, por ejemplo, ponía a Carlos Alvarado de primero, irónicamente, ¿verdad? El Mundo hizo un escándalo y dijo que era una encuesta falsa y después vimos que varias figuras cercanas a Fabricio dijeron lo mismo, incluso
Mario Redondo, siendo que hay que admitirle a don Mario que él después se disculpó y él reconoció que había sido engañado por Opol, pero don Mario Redondo fue uno de los que habló cuando era diputado. En ese momento habló en plenario en contra del IDESPO y en contra de la Universidad Nacional, diciendo que era un fraude esa encuesta. Y al final la encuesta fue la que acertó, ¿verdad? Justamente Muy los bien. resultados el día de las elecciones fueron los que vaticinaron IDESPO. Yo recuerdo que Eh, en mi época, en las elecciones cuando uno de los candidatos era Miguel Ángel Rodríguez y terminó siendo presidente, cuando las encuestas realmente sí tenían un efecto, yo no estaría seguro que hoy tenga un efecto en la decisión de voto del electorado, porque eso es lo más delicado, ahí es donde está el punto de quiebre con las encuestas, que la gente piensa que la encuesta significa que las elecciones van a resultar así, y eso no es cierto. La encuesta es una fotografía del momento y puede ser que en una semana sea diferente o en 2 semanas sea diferente, sobre todo con un electorado tan volátil que cambia de posición o de decisión de un momento a otro, como ya hemos comentado en otros programas anteriores. Pero yo recuerdo que en mi época le decíamos Unimar a la empresa Unimer también, ¿verdad? Porque estaba inclinada hacia Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, es parte del tema de la credibilidad de los sondeos y de las encuestas y cómo lamentablemente esto se ha ido afectando, pero sí debemos tener claro, Daniel, que los estudios estadísticos, las encuestas que son estadísticamente bien formuladas, sí son de utilidad y sí nos brindan información importante para ir interpretando, ir conociendo la realidad, ¿correcto? Innegablemente, hay que entender, tampoco podemos caer en el extremo de ser negacionistas de la ciencia, que es lo que muchos hacen, ¿verdad? Igual como hay gente que habla de la tierra plana y hay gente que niega el cambio climático, que niega la efectividad de las vacunas, hay gente que niega las estadísticas cuando no le calzan con sus creencias o con sus ideas, y eso obviamente es la misma situación. La estadística es un método científico cuando está bien utilizado. Quizás podríamos explicar un poco cómo funciona para los que no lo sepan, ¿verdad? Claro, Eh, ahora, lo que también es importante que la gente entienda es que el estudio estadístico no solamente se utiliza en política, sino que se utiliza en mercadeo, por ejemplo, se utiliza en temas sociales para conocer cuál es la percepción que tiene la gente sobre diversos temas, por los, ejemplo, el los, tema de las los, vacunas o cómo percibe la labor del gobierno también, que aunque es un tema político, pero cuáles son los principales problemas de una sociedad, entre otros. los ratings, los famosos ratings de Nielsen eran una encuesta estadística hasta hace poco. Ya hoy en día pues miden de manera más digital, pero eh, una encuesta funciona con dos o tres principios básicos. Uno de ellos es que la muestra debe ser aleatoria. Supongamos que en un país hay 200 habitantes. Supongamos que es una isla muy pequeña con 200 habitantes. Si yo extraigo y consulto a 30 personas de esos 200 habitantes, aleatoriamente, escogidos al azar completamente, ¿verdad? Que la muestra sea objetiva en ese sentido. Y de esas 30 personas, 15 me dicen que van a votar por el partido azul y 10 van a votar por el partido rojo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el partido azul tiene 50% de preferencias. Eso es una medición científica. Es científica. Hay un margen de error que puede ser 2%, 5% por ahí, pero es igual una medición científica porque la muestra es aleatoria, es al Y azar. el segundo criterio importante es el de la proporcionalidad. Es decir, normalmente Claro, cuando se toma la muestra, se debe tomar, y les voy a mostrar aquí un grafiquito precisamente que estoy usando como ejemplo, a partir de lo que hace la Universidad de Costa Rica, el CIEP, el Centro de Investigación de Estudios Políticos. Ellos, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la muestra, aunque es aleatoria, sí es proporcional a la población costarricense. Es un 52% mujeres, un 48% hombres,
Después, por grupos de edad, de 18 a 34 años, hay un 38% de la muestra. De 35 a 54 años es un 36% de la muestra. De 55 y más, el restante 26%. Y también se puede incluso segmentar, o digamos, bueno, sí, segmentar por nivel de educación. Si es de primaria, si es secundaria, completa o incompleta, y si tiene también educación superior completa o incompleta. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en primaria es un 36%, con un 40% en secundaria y un 24% universitario. Es decir, eso también nos permite, como ustedes pueden ver, en estas características demográficas de la muestra de población del CIEP, permite que todas las personas de diferentes sexos, de diferentes edades, de diferente nivel educativo, puedan perfectamente también emitir su criterio dentro de esa muestra. En Costa Rica normalmente las muestras andan entre 800 y 1300 personas para que sea también, y esto es muy importante, digamos, que sea también una muestra representativa del total de la población de la gente que está aquí en este territorio que ustedes pueden ver a mis espaldas. Tiene que ser para que sea representativo y que tenga, como bien lo dijo Daniel, un margen de error que anda por el 2, 3, normalmente es del 3%, más menos por ciento. Eso lo que quiere decir es que la encuesta puede variar de 3% hacia abajo o 3% hacia arriba, pero en el momento, no después. Es decir, una encuesta nunca va a ser, nunca va a ser una predicción de lo que va a pasar dentro de una semana. Dentro de una semana todo puede variar, aunque muchas veces hay constantes que ya después podemos analizar, pero, y además claro, un nivel de confianza del 97%, que es normalmente lo que se maneja en nuestro país. Daniel. Es decir, las encuestas ciertamente que pueden variar, pero esa variación, siendo realistas, tampoco va a ser extraordinaria. Es decir, por dar un ejemplo, no es que Oscar López o Sergio Mena, que aparezcan en 0,2% de las preferencias, sorpresivamente van a ganar las elecciones, vayan a sacar la mayoría de los votos en primera ronda. No, es decir, claro, sí puede suceder, por supuesto, que el segundo o tercer lugar o cuarto lugar, etcétera, digamos, como que se muevan, ¿verdad? Es como un juego de Tetris, ¿verdad? Y que los lugares, los primeros lugares se muevan. Claro, aquí pueden y ver eso es también algo que nos lleva también, Ajá, perdón, eso es algo que nos lleva también a un punto interesante del manejo político de las encuestas, ¿verdad? Porque volvemos al punto, son una guía de lo que puede pasar y ya no tienen el mismo impacto de antes, ¿verdad? Es decir, por dar un ejemplo, hay algunos analistas que plantean que, por ejemplo, en la elección anterior, cuando muchas de las encuestas mostraban que Fabricio ganaba por un amplio margen, esto más bien, algunos plantean, pudo haber sido un tiro por la culata, porque pudo haber causado que una gran cantidad, un buen porcentaje de los votantes de Fabricio dijeron, ah, no, ya Fabricio ganó, ya no me preocupo. Y recordemos que una cuestión muy particular fue que esa elección cayó justo en Semana Santa. Entonces, muchos fabricistas pudieron decir, ¿para qué me voy a ir? Mejor me quedo aquí y disfruto toda la semana. De todas maneras, ya Fabricio ganó, si le lleva 20% por encima. Bueno, eso ha venido sucediendo en todas las encuestas anteriores, ¿verdad? Que hay tal vez una distensión en algún momento y muchos votantes no llegan. De hecho, los políticos siempre insisten el día de las elecciones, vayan todos los votos cuentan, claro, etcétera. Pero también existe el otro lado, Daniel. Y claro, el otro más bien se asusta, el otro dice, no hombre, más bien tenemos que, no podemos perder ni un voto, ¿verdad? Porque estamos de segundos. Estamos de segundos y estamos en problemas. Y entonces sucede quizás lo que sucedió en Semana Santa, inédito en este país, y era ver la gran caravana de gente regresando desde el Viernes Santo, es decir, claro, ni siquiera el sábado o el domingo propio de la elección, sino desde el Viernes Santo, la 27, bueno, que de por sí siempre está saturada, ¿verdad? Pero por todas las vías costarricenses, la gente regresando a la gran área metropolitana para poder ejercer su voto. Muy bien, ese es claramente un ejemplo. Los amigos que nos están viendo en estos momentos pueden ver la segmentación también geográfica. Pueden ver que, por ejemplo, que en este caso el CIEP en Guanacaste anda por un 8.6% de su muestra, mientras la población
de Costa Rica es un 8%, es decir, Guanacaste tiene un 8% de la población de Costa Rica y el CIEP entrevistó a un 8.6, eso quiere decir que anda en un margen parecido. En Alajuela igual, 20.7 fue lo que entrevistó proporcionalmente y un 20% de la población de Alajuela. Y como pueden ver ustedes, incluso en San José, el CIEP entrevista a 30.2 personas, pero la población de San José más bien es un 32%, es decir, es más grande la muestra. Esto nos indica pues una muy leve diferencia en cada una de las provincias, pero que también indican que se hace proporcional a todo el país. Así que esa gente, por ejemplo, que viene con el cuento, bueno, al menos yo estoy hablando del CIEP porque es la encuesta más seria que yo identifico dentro de todas las encuestas políticas que tiene este país. Pero esa gente que dice, seguro se fueron a entrevistar a la Basílica de Los Ángeles, o seguro se fueron a entrevistar a la salida del PAC, o seguro se fueron a entrevistar a todos en las iglesias evangélicas, o etcétera. Porque esto se da tanto en la izquierda como en la derecha, en el progresismo con el conservadurismo, etcétera. Cuando los números, como bien decía Daniel, no están con nosotros, entonces tendemos a la falacia dominen, es decir, atacar al hombre, atacar a la persona, en este caso, atacar a la encuesta y no propiamente los resultados de la encuesta, que pueden ser favorables o desfavorables. Muy bien, esto es para que vayamos viendo. Entonces nosotros hoy vamos a trabajar con dos encuestitas y vamos a ir viendo algunos resultados interesantes. Vamos a trabajar con la del CIEP y también vamos a trabajar con enfoques. ¿Por qué enfoques? Y esto es muy importante también aclararlo, Daniel, y es que las encuestas nos muestran diferentes intenciones de voto, pero además las preguntas son distintas. Entonces no es lo mismo que a vos te pregunten por quién crees que va a ganar las próximas elecciones a que te pregunten por quién vas a votar en las próximas elecciones. Y esa variación sustantiva en la elaboración del cuestionario de la pregunta puede totalmente cambiar los resultados, evidentemente. O que a usted le pregunten, por ejemplo, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? O se lo pregunten de otra manera, que hay muchas y hemos visto. Además de que la muestra sea distinta, etcétera, etcétera. Una de las cosas interesantes, Daniel, que hemos visto en las encuestas científicas, bien elaboradas, serias, que tienen una probabilidad, que tienen todos estos principios fundamentales que hemos visto hoy, es que también pueden variar de un mes o de 2 meses al otro. Es decir, que hay variantes. Y esas variantes van definiendo lo que llamamos en ciencia política una tendencia. Entonces, curiosamente, el asunto de las tendencias también es fundamental para ir uno sacando conclusiones de lo que sucede en política. Las tendencias es rara vez o pocas veces son reversibles. Sí sucede, claro, pero cuando ya hay una tendencia en la que, por ejemplo, 2 o 3 sondeos indican un ascenso de un candidato o indican un descenso de otro candidato, eso significa que, bueno, hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? Porque es un candidato que viene haciendo constante o permanentemente bien las cosas en su labor de convencimiento del electorado. Claro que sí, ese candidato se puede caer de la noche a la mañana y esa tendencia a romperse, indudablemente. ¿Cierto, Daniel? Pues sí. Pues sí. Bueno, es correcto. sí, Pirilip decía. Sí, es que concordamos completamente, no sabría qué más agregarte. Entonces no hay nada más que agregar. Aquí vamos a ver la ficha técnica. La estoy presentando en este momento. Esta es ya no es la del CIEP, sino la de enfoques. Aquí podemos comparar. Por ejemplo, este tamaño de la muestra fue de 800 personas, obviamente mayores de 18. Dice que fue balanceado por sexo, entonces suponemos que la muestra de sexo fue 52-48, similar, o 51-49, similar a la del CIEP. Y por grupo de edad también, entonces sería de acuerdo con el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí coincidimos de que no habría ninguna diferencia, el margen de error es del 3.4%, con un nivel de confianza del 95%, sería 97 posiblemente si la muestra fuera de 1.200 personas, pero bueno, aquí baja un toquecito, no es tampoco muy representativo, hay
cobertura geográfica a nivel nacional, pero curiosamente aquí dice que la GAM un 60% y el resto del país un 40%, es decir, no lo hacen por provincias. Ya esto, aquí ya podemos ver una variación de la muestra. Ojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que define la gran área metropolitana? Por ejemplo, en la gran área metropolitana tenemos también ciudades y tenemos pueblos rurales, porque sí, ciertamente, o semirurales. Es decir, hay poblaciones que están tal vez dentro de centros urbanos, pero hay poblaciones que están un poco más alejadas en lo rural, en el campo. Pero el resto del país, sí podríamos decir que es básicamente 40% rural. Pero si usted va al resto del país y entrevista en las cabeceras de provincia o en las cabeceras de cantón, ¿qué pasa con la población también rural o viceversa? Si usted va ahí y entrevista solo en la población de las casas alejadas y no entrevista en el centro, entonces también eso puede sesgarlo. Entonces, bueno, la muestra es distinta. Ve, aquí está la distribución por sexo. 51%, 49%, como les había dicho. Y por edad en los tres grupos etarios, o sea, los tres grupos de edad que ya habíamos visto también en el CIEP. Y en este caso se hizo entrevista telefónica y a pie. Es una mezcla de ambas cosas, lo que me parece interesante, porque me parece que los resultados pueden tener una tendencia, es decir, estadísticamente hablando, yo no sé si esto es conveniente. Yo diría que si una encuesta se hace toda telefónica, quizás se da más el resultado menos heterogéneo, ¿no? Y más claro y más definido a partir de la muestra. Bueno, fue del 23 de abril al 30 de abril esta encuesta. Vamos a dejar entonces, quería yo comparar esta ficha para que nosotros todos aquí pudiéramos medir que si ese estudio se hace de acuerdo con esta ficha, de acuerdo con estos criterios, podemos más o menos imaginar que en ese momento eso es lo que la gente está pensando y si se aplica por una institución seria. Entonces, de aquí pasamos, si me regalan un chancecito, yo estoy tratando de buscar aquí la imagen. ¿Qué se puede lograr saber a partir de las encuestas, verdad? Esto es lo que vamos a ver a partir de las siguientes encuestas. Daniel, en la encuesta del CIEP hay algunos descubrimientos básicos importantes que podemos, ya casi voy a poner el gráfico a quienes nos están observando, pero hay algunos descubrimientos básicos que vimos en la encuesta del CIEP. Tal vez usted nos puede ayudar a ir mencionándolos para ir sacando conclusiones. Vamos a ver la encuesta del CIEP. Sí, lo primero que es importante en la encuesta del CIEP, para que todos tengamos claros, es que el CIEP define que el 13%, ojo, el 13% de la población es la única que tiene partido político. Eso es muy interesante. Y el resto de la población, el 87%, no tiene partido político. Es decir, es un grupo muy, muy grande a conquistar. Lo contrario de antes. En los años 90 era el 87% tenía partido político. Exacto. Dependientes eran el 13%. Ha habido un completo... una inversión, sí. Una inversión completa, sí. Sí. Y de ese 13%, aquí vemos en este mapa, precisamente, de ese 13%, según la muestra, que habían 107, de toda la muestra de la encuesta del CIEP, habían 107 personas que dijeron tener partido político, ese 13%, o sea, son 107 personas que representan ese 13%. Y esas 107 personas, 41 personas dijeron que siguen a Liberación, 27 al PAC, 18 al PUSC, 8 al Partido Nueva República, 5 al Frente Amplio y 3 a Restauración Nacional. Esto lo que nos dice, primero que todo, es algo que ya sabemos. Liberación es el partido más grande de Costa Rica, es el más estructurado, es el que más seguidores tiene. No siempre se refleja en el voto presidencial. Eso lo vimos con Antonio Álvarez de Santi y lo vimos con Johnny Araya, ¿verdad? Liberación gana en ambos casos la mayoría de las alcaldías y la mayoría de las diputaciones, que es un voto muy regional,
muy local, ¿verdad? Ambos son elecciones locales a su manera. Pero no todos los liberacionistas votan por el candidato. Hay algunos estudios que dicen que muchos votaron por Guillermo Solís porque venía Liberación, etcétera, etcétera, y no les gustaba Johnny Araya, y también, naturalmente, algo parecido sucedió con Antonio Álvarez de Santi, que no tuvo mucho apoyo de las bases. Pero indudablemente que Liberación es el mayor de los partidos. Si el candidato logra conectar, pues con las bases, pues no va a tener problema en ser el más votado. No necesariamente en ganar en primera ronda, pero sí en por lo menos ser el primero o segundo lugar y pasar a la segunda ronda. Claro, muy bien. Entonces vean ustedes qué interesante. Aquí estoy yo jugando con los gráficos porque los ando buscando por todo lado. De acuerdo con enfoques, no con el CIEP, para que veamos y comparemos las diferencias entre las encuestas, de acuerdo con enfoques, el 19% de los que tienen partido, de los que tienen preferencia por un partido político, se inclinan hacia Liberación Nacional, lo que confirmaría lo que dice Daniel precisamente, que es el partido más grande y con un partidismo, es decir, una preferencia partidaria más amplia. Esto coincide la del CIEP, coincide la de Enfoques y posiblemente coincidan otras encuestas, otros estudios que se han hecho. Hasta ninguna que diga otra cosa, ¿verdad? Siempre sale Liberación del Exacto, exacto. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que a pesar de todo, esto es casi una verdad innegable. Y eso lo podemos deducir de varios estudios con diferentes muestras, con diferentes grupos aleatorios. Es decir, finalmente la población a la que se entrevista siempre es distinta y no se va a buscar en las iglesias y no se va a buscar en los bares, sino que se hace de manera aleatoria. Y dice que el PUS tiene un 5%, el PAC un 6%, y después ahí está Restauración con un 2%, Nueva República con 1%, Frente Amplio con 1% y otros. Esto que nos confirma también que indistintamente del porcentaje, aunque en enfoques vemos que la diferencia de partidismo es del 19 al 6, con el PAC que es el segundo, es decir, que hay una diferencia de 13 puntos porcentuales, aún así nos queda claro que los otros dos partidos políticos o los dos partidos que tienen también mayor partidismo en este país son el PAC y son el PUS. Es decir, correcto, que esta es como la triada. prácticamente empatados. Los tres partidos. Y curiosamente, aquí vemos que la diferencia es muy grande, pero si vamos a otros sondeos, podemos ver en otros sondeos, en algunos casos, Daniel, la diferencia es muchísimo más estrecha, ¿verdad? Es decir, entre el PLN y el PAC, y entre el PAC y el PUS siempre han andado muy parejos. Incluso a veces el PUS está de segundo y a veces Sí, pero ahí el margen de error entra en juego. Podría decirse prácticamente que el PAC y el PUS tienen un tamaño similar, son prácticamente partidos del mismo tamaño. Ahí entra en juego muchos factores. Hay que recordar también que, bueno, una cosa inteligente que haría sería unirse, ¿verdad? Sería hacer una coalición. No lo van a hacer, por supuesto, probablemente por son muy diferencias. diferentes ideológicamente y por muchos Ideológicamente hay muchas temas. diferencias, Uh-huh. pero sería, en otros países se vería como lo lógico, ¿verdad? Sería como por decir, un país con una larga trayectoria de coaliciones como Chile, probablemente ya hace tiempo se hubieran unido en una coalición, como pasa, por ejemplo, casualmente en Chile, que los demócratas cristianos están en coalición con los progresistas, ¿verdad? Sí. Y eso es interesante porque aquí podemos ver otro gráfico de la evolución en la preferencia partidaria. Es decir, cómo ha ido cambiando desde, estos con enfoques, ¿verdad? Desde abril de 2020 hasta abril de 2021, de la última encuesta, que es la que estamos revisando, el partidismo. Y vemos que Liberación tenía, según enfoques, un 28% de partidismo y hoy tiene un 19%. Es decir, que hoy más bien tiene el número más bajo de partidismo. Es decir, y lo mismo sucede con el PUS. Estaba en un 8, en un 10% y ahora bajó un 5 en los meses, digamos, durante este año, en enero del 2021 y en marzo del 2021. Y el PAC en abril del 2020 estaba en un 15%. En un segundo
lugar muchísimo más despegado del PUS, muchísimo más cercano al PLN, pero hoy ha venido del 7-6%, por ahí anda. Entonces aquí podemos ver Bueno, también la tendencia, aunque ¿verdad? lo mismo se puede decir de los otros también, Frente Amplio, Restauración, Nueva República, es la única que ha mantenido una estabilidad Del marginal, 1% pero, o del 2%. ¿verdad? Daniel, sea un poco Pero más serio, estable. por favor. Las personas que nos están viendo se van a reír. Los televidentes, ibas a decir. Los televidentes, no, pongámonos serios. Pero sí, bueno, este gráfico sí nos deja ver, claro, que también hay, incluso cuando vemos la evolución en otras encuestas, como en la del CIEP, también podemos ver que esas encuestas nos dicen claramente que el asunto va, sigue también, tampoco es que es Yo estable, sino que sospecho, varía, ¿verdad? yo sospecho que es posible que se deba a los precandidatos, porque recordemos que Muy bien. en abril todavía no estaba, digamos, los precandidatos. Esta es una especulación mía, no tengo todavía, digamos, bases científicas para. Pero tiene sentido. Sí, empezamos a ver que se anuncian las precandidaturas y siento que esas precandidaturas no emocionaron, no le emocionaron a ese 15% que era paxista, no le gustó mucho los nombres y se fue enfriando. Igual al PUS, ¿verdad? El PUSista no le gustó mucho ahí que Pedro El, Muñoz, el que que, Iván Abril. el que ha mantenido más preferencia ha sido Liberación, porque Liberación sí hay Sí, además una más férrea lucha. Sí, estamos de acuerdo, Daniel. Eso, ven interesante este otro gráfico, Daniel, para que vayamos viendo también un tema que a vos te gusta mucho. Este gráfico indica, de acuerdo con la ideología, cuál es la preferencia de la gente. Por ejemplo, los liberales, un 25% prefieren a Liberación y un 21% al PAC. Definen liberal, así muy amplio, ¿verdad? Aquí no hay, curiosamente, en este gráfico no hay curioso, curioso, progresismo. No hay curioso. progresismo y más abajo sí dice evangélico. Pero bueno, igual podemos sacar conclusiones, ¿verdad? Este es el asunto de cómo las encuestas, de finalmente cómo las diseñen, eso es lo que van a reportar. Liberal Resulta, 25, PAC 21 y el Frente Amplio 13%. Esto es inverosímil. O sea, que haya, que los que son de pensamiento liberal en un 13% apoyen al Frente Amplio es inverosímil. Y un 8% apenas al PUSC, ¿verdad? Es decir, ahí hay algo y esto posiblemente tenga que ver con lo que ya nosotros hemos hablado en otros programas y Daniel también lo ha explicado muy bien. Y es la falta de comprensión de la gente de lo que realmente significan las doctrinas o ideologías sociopolíticas. La gente no está entendiendo qué es ser liberal realmente o qué es ser socialdemócrata. O, por ejemplo, aquí ponen a la derecha y a la izquierda o centro izquierda e izquierda mezclados con el socialdemócrata, con el socialcristiano y comunista pone y liberal, ¿verdad? Es decir, es un espectro ideológico muy extraño que esta encuesta elabora. Y es correcto. Resulta, imagínense, yo te puedo creer que un porcentaje importante de Liberación y del PAC sean liberales. sí, eh, sin duda. no es difícil de creer, incluso se ha sabido que tienen sus facciones de esa naturaleza, pero que sean menos que los que hay en el PUSC, siendo una de sus facciones históricas, ¿verdad? Siendo Bueno, una de las y dos el PUS grandes alas que ha en el tenido. PUS el 22% es social cristiano. La gente piensa que porque el partido Unidad Social Cristiana se llama así social cristiano es porque ya tiene la ideología social cristiana, cuando en realidad el partido, el PUS, dejó de ser social cristiano en su mayoría de preceptos hace rato. Por supuesto. ¿Ve? Entonces, bueno, y ahí en la encuesta se puede ver. Ahora, los socialdemócratas, ¿sí? Van a decir sí, porque por tradición, liberación ha sido un partido socialdemócrata, pero curiosamente, ese 15% para el PLN está muy parecido al 11% para el PAC. Pero que haya socialdemócratas que me digan a mí que van con el PUS en un 9%, es bien extraño, ¿verdad? Entonces, aquí Muy podemos extraño. ir viendo cosas interesantes. Los socialcristianos también tienen un 17% en el republicano socialcristiano. Ya sabemos que es el partido de Chávez, de Rodrigo Chávez, el que era el partido del doctorcito, para mejores señas, o del calderonismo.
Entonces, en este partido, esa ideología ahí se plantea interesante, ¿verdad? Porque sí, ellos sí se reconocen también como social cristianos, solo que son separados del partido madre, que era el PUS en aquel momento. Después, hay gente que de la izquierda que dice que está con el PAC, pero de centro izquierda menos, que son el 5%. Y después si nos vamos a la derecha, o derecha y centro derecha, muy pocos dicen estar con el PAC, muchísimos pocos también con el Frente Amplio, igual PUSC. Entonces al final esto es un espectro bien repartido, que lo que deja más claro aquí es que los liberales sí, y los socialdemócratas sí, están más que todo en el PAC y el PLN, pero que además los evangélicos están en Restauración Nacional y en Nueva Sí. República, ¿verdad? Repartidos Ese según segmento está sectores. bien repartido, claramente, enfocado en los dos partidos madre. Pero bueno, hay que ver una cosa, Giovanni. El no sabe, no responde, Es es, el que impera, claro. es la mayoría en todos, ¿verdad? Y el que sabe y responde, parece que no todos realmente saben. Parece que están confundidos, pero sí, es decir, un porcentaje abrumador realmente de la mayoría de los partidarios, de todos los partidos. Y uno pensaría, tal vez uno como el Frente Amplio es más ideológico, ¿verdad? Tiene como sus bases más formadas ideológicamente y no. Podemos ver que 42% no sabe ni responde cuál es su ideología, Y siendo Frente porque Amplistas. posiblemente le gusta Villalta. Vea este otro gráfico, que también es interesante. Por qué la preferencia partidaria? Pero ya no desde el punto de vista ideológico, sino que aquí lo que se analiza es la falta de credibilidad, la tradición, no me interesan, no voto, me gusta el partido, buen gobierno, presidente y propuestas, corruptos y ladrones. Bueno, esos son los criterios. Entonces resulta que el no sabe, bueno, vamos a ver, para el PLN, el 58% votan por tradición, el 53% vota por tradición por el PUS. Y esto te lo creo, ¿verdad? Porque son los dos partidos del bipartidismo. Son los que formaron una tradición y de partidismo en este país y tienen un montón de gente que va a votar por ellos por tradición. Eso yo creo que es bastante interesante y acierta. Pero curiosamente, hoy ya en el PAC se habla de un 18% de la muestra, ¿verdad? De que dicen que ya están votando por el PAC por tradición. Es decir, ¿qué tipo de tradición? Una muy, digamos, Bueno, pero eso es cercana, inevitable. ¿verdad? Eso es inevitable. Yo creo que cuando se habla de partidos tradicionales, ya algunas personas incluyen al PAC. Es un partido viejo, ya tiene Sí, 21 años de existir, ¿verdad? ya tiene 20 años y Ya, eso no ya es... hay gente que su primer voto fue con el PAC y ya roza los 40 años. Es decir, ya no es tan diferente de Liberación y la Unidad. No es un partido emergente como alguna vez fue que recién fundadito tenía apenas, ¿verdad? Prácticamente todos sus militantes era que estaban buscando una alternativa. Claro. Muy bien, pero voy a otra cosa interesante, Daniel. Por el 39% de los que votan por el PAC, o de los que son partidarios del PAC, están ahí porque creen que es un buen gobierno y que tiene un buen presidente y buenas propuestas. Y el 20% porque le gusta el partido. Este criterio de que le gusta el partido es un poco raro. Pero curiosamente, sí, muchísimo más con respecto a buen gobierno, presidente y propuestas que lo que tiene Liberación y la Unidad. ¿Verdad? Liberación con un 13%, la Unidad con un 10%, frente a un 39% del PAN. Igual en me gusta el partido. Es decir, la mayoría de gente le gusta el partido, aunque el PUS tiene un 25%, o sea, hay gente que le gusta el partido, que le gusta el PUS, no, quizás no sabe por qué, pero le gusta. Igual con el PAC, un 20%, y en cambio con Liberación hay un porcentaje muy pequeñito. Es decir, hay partidarios de Liberación, no muchos les gusta el partido, sino que lo hacen por tradición. Ojo. Y esos son detalles, ¿verdad? Interesantísimos que este sondeo nos está arrojando también para comprender o para sacar otras conclusiones que puedan darnos derroteros más adelante sobre cuáles son los techos de los diferentes candidatos y de los diferentes partidos, Bueno, yo ¿verdad? conozco una señora que decía que ella jamás iba a votar por otro partido que no fuera Liberación porque sería traicionar a su padre, ¿verdad?
papá ya se había muerto hace como 20 años y dice, yo no puedo traicionar a mi padre, prefiero traicionar al país que traicionar a mi padre y no puedo no votar por liberación, decía ella, ¿verdad? Bueno, Daniel, casos de casos, pero usted a mí me enseñó claramente, usted a mí me enseñó que la estadística no se puede hacer a partir de una No, persona. no, por supuesto. Estoy poniendo el mismo gráfico, parece que me he equivocado, y voy a buscar el otro gráfico, porque aquí también este mismo fenómeno lo podemos ver en Restauración, Nueva República y Frente Amplio. ¿Quiénes votan por el Frente Amplio? Votan por la misma razón que la mayoría de los que votan por el PAC. En este caso un 45%, y es que tienen un buen gobierno, un buen presidente o propuestas. Curiosamente en este caso sería buenas propuestas, porque el Frente Amplio no ha gobernado y no ha tenido un presidente. Pero supongo que la gente lo define como buen candidato, que en este caso José María Villalta, el que levanta muchísimo lo de este partido. La segunda razón para votar por el Frente Amplio es que le gusta el partido. Es lo mismo que sucede con el PAC. Es decir, la lógica del votante del PAC es muy similar a la lógica del votante del Frente Amplio. Votan por propuestas, porque las cosas se hagan bien y porque les gusta el partido en general. Pero no votan, aunque por el PAC sí, pero no votan por tradición. En el PAC sí, en el Frente Claro, Amplio no. en estos ¿Verdad? 3 partidos es casi imposible que haya un voto por tradición porque son relativamente nuevos, ¿verdad? Somos nuevos, exactamente. Relativamente. Por Restauración sí. Y sin embargo, por Restauración Nacional, que ya ha traído a Avendaño 3 veces a la Diputación, no hay Claro, nadie que diga voto por tradición. Nada más porque le gusta el partido, ojo, un 65%. Daniel, y eso es interesante, les gusta el partido. ¿Por qué les gusta el partido? Ya sabemos, por la preferencia religiosa, ¿verdad? Pero hay un correcto. 29, 3 de cada 10, que no sabe, no responde por qué va a votar por Restauración, posiblemente influenciados por el pastor o por el amigo, la familia o alguna cosa por el estilo. Lo curioso es Pero lo que dicen los que votan por corruptos ladrones, ¿qué querrán decir? no, es que en realidad estas son, digamos, para muestra nacional, ¿verdad? Esto no es, vamos a ver, es más bien lo contrario, ¿verdad? Es porque aquí es que tendría que ponerte el gráfico anterior, ya te lo pongo para que puedas ver el tema Por eso lo de... digo, yo me acuerdo que en el anterior salía que algunos votaban por partidos, por esa opción. Sí, un uno por No, es que ciento aquí de PLN. ve lo que pone. Nacional y ninguno, pero sí ponen corruptos de ladrones, es normalmente porque hay un rechazo, ¿verdad? Pero sí, es muy raro, muy raro. La percepción es distinta. Muy bien, vamos avanzando, Daniel, porque se nos agota Claro, el tiempo. Bien, estas cosas definitivamente son muy interesantes. Hay que ver el comportamiento y seguir el comportamiento de muchas encuestas para ir analizando. tal vez Hoy, de este gráfico que me parece muy interesante, el mapa de perfil de votante, es de enfoques. sí, de enfoques, todo esto es de enfoques. Yo quería que viéramos Este, porque ajá. ese mapa, pero no es ese, es, No, es uno más adelante, ahorita lo vamos a ver. Es el último, de hecho, del perfil. ok, Ese es muy interesante, sí. Aquí lo que quiero que veamos es también lo del, no, esto es la de preferencia partidaria. ¿Ves? Aquí me equivoqué de nuevo. Dame un chancecito. Es que son un montón de no. gráficos y yo Eh, ya no veo. Bueno, te voy a poner el enfoque, mapa, enfoque necesitas vos, Giovanni. enfoque y lentes nuevos. Pero ya te voy a complacer. Aquí está. Este es el que querías ver. Este es el mapa del perfil de los votantes. Y sí, correcto. La mayoría de los votantes votan, que son de la gran área metropolitana, votan por el PAC. Eso siempre se ha sabido, es muy Sí, obvio. es muy obvio. Hombres y mujeres votan por igual por el PAC. Correcto. De 18 a 29 años votan por el PAC, es decir, los más jovencitos votan mayoritariamente por el PAC. Bueno, También, mujer sí, parece que la mayoría votan por el PAC también. sí, Hombre sí hay está. una mayoría, pero parece que está distribuido. Sí, Ah, ok. sí ha sido la mayoría mujer, eso es cierto, es un dato que sí tenemos, pero digamos que está
en un balance. Ese es un fenómeno muy común no solo en Costa Rica. El Partido Demócrata en Estados Unidos pasa lo mismo. La mayoría de las mujeres votan por el Partido Demócrata, incluso las que viven en Sí, estados republicanos. sí, 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 sí. Eso, además, también los que tienen secundaria completa, universitaria incompleta y, es decir, Sí, universitaria completa, es decir, los que tienen mayor nivel educativo. eso siempre también ha sido muy evidente, igual que la población más joven. Y Y de la gran por área los otros dos metropolitana, partidos, urbana. pues sí, por los otros dos partidos vota los que tienen más edad y que tienen menos escolaridad. Claro. Eso no ha cambiado ahora. El Más PAC, edad, menos escolaridad y más ruralidad. el PAC tiene un serio problema llegando a una población fuera de su área de confort. Eh, Y adulta, porque como dicen, bueno, ya las personas que sí, votan por tradición es muy difícil que se les pueda quebrar convencer. el partido es el partido de los muchachillos, como dicen. Ujú. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Por un lado, pues obviamente esta población en algún momento va a ir creciendo y va a ser mayoritaria, pero por otro lado, de, ciertamente que va a seguir siendo un partido débil en zona rural y eso le va a traer problemas. No necesariamente para ganar las elecciones, porque bien sabemos que la GAM decide los presidentes, pero para tener mayorías en la asamblea está lejos todavía, ¿verdad? Porque Sí, para lo eso que sí se pasa es que necesita en el las voto zonas rural. rurales, por conformación social, vos que sos psicólogo social lo entendés muy bien, la zona rural es más conservadora y la religiosidad tiene más efecto en la población que en la zona urbana. Entonces eso posiblemente tiene que ver mucho más, la tradición pesa mucho más en las zonas rurales y eso se ve. Un dato interesante, Daniel, es que en Liberación no tiene mucho apoyo en Agán, a pesar de todo, y tampoco con las mujeres y tampoco con los más jovencitos, o sea, de 18 a 29 años, los más jovencitos no creen ya en liberación del todo, y los que tienen universidad completa, es decir, los que tienen estudios avanzados, no van a votar por Solía ser liberación, al revés, ¿verdad? perdón, Solía ser al revés completamente. En los años 90 era lo contrario. era, Liberación era el PAC de los años 90, ¿verdad? Era el es que partido eso es, progresista. acabas de decir con precisión lo que es, ¿verdad? Liberación era el PAC, Liberación era el Partido Socialdemócrata, el partido que realmente planteaba soluciones, digamos, que convencían a la población, ¿verdad? Que estaba haciendo cosas. Después de Liberación, los críticos han dicho claramente y los estudiosos que se fue hacia una tendencia neoliberal, más de liberalismo económico y dejó la socialdemocracia, empezó con los problemas de denuncias de corrupción, etcétera, igual con el PUS, que era más un partido de unidad social cristiana y que luego va perdiendo. Pero vean lo del PUS, lo del PUS es más de 50 años. Primero, más hombres. Segundo, sí, el resto del país, igual que Liberación, pero tampoco tiene gran apoyo en la GAM. Es decir, casi que la GAM en estos momentos, obviamente, en mayoría, apoya al PAC. Y primaria incompleta, y tampoco tiene apoyo en la primaria incompleta, perdón, es decir, entre los que no han completado la primaria y tampoco en la educación superior. La educación superior es del PAC. Ahora, también sabemos que del Frente Amplio. No tengo En el los viejos gráfico, tiempos, lo en los puedo leer. viejos tiempos, Liberación era el partido popular entre los jóvenes, en la GAM, entre la clase intelectual, entre las mujeres. Y bueno, en algún momento se movió, ¿verdad? Y fue reemplazada en esos sectores por el PAC, algo muy curioso. En esa época era el PUSC el que era el fuerte en la zona rural en la población conservadora. En efecto. Bien, para terminar entonces de revisar esta encuesta, quiero que veamos también este dato. Vea usted que de acuerdo con esto, de marzo del 2021 a abril del 2021, José Figueres Ferrer creció un 11% según Ferrer no creo que Focus. ya se murió. Perdón, Olsen. Y me va a salir de la tumba si ve que lo comparo con el hijo. No, mentira. 40, 31% a un 42%. Hay una tendencia de crecimiento, curiosamente, también de Rolando Araya. Esta encuesta, hay una encuesta que salió por ahí que dice que Rolando Araya y José María Figueres estarían peleando por el primer lugar, pero por una razón muy interesante. Y esa razón interesante es que mucha gente
fuera de Liberación, iría a votar por Rolando Araya a Liberación. Es correcto. Entonces, es muy interesante, digamos, ahorita, permítame que ya me hice un enredo aquí. El problema ahí es la llamada maldición de los Araya, ¿verdad? Que los Bueno, Araya nunca ganan las vamos a ver. elecciones. Ahora, 23% que tenía Álvarez de Santis, ¿se le pasó automáticamente a Figueres? No. No. Figueres crece un 11%, no un 23%. ¿Que el 2% de Constella se le pasó a Figueres? No. ¿Verdad? Y Benavides crece muy, muy poco. En realidad yo creo que eso es algo, digamos, Thompson también crece muy poco. Es decir, Liberación no ha tenido tiempo para campaña, Benavides no ha hecho campaña, Thompson no ha hecho campaña. Zamora, el 4% de Zamora se le pasó a Figueres. No, es decir, finalmente sí hay un crecimiento de Figueres porque algunos de esos 4 que salieron a Figueres sí Sí, se pasaron, claro. se ¿Verdad? distribuye, se distribuye claramente en forma equitativa entre Araya y Figueres, prácticamente. Si contamos Exactamente. el Figueres crece un 10% más o menos. Si se le hubiera pasado el 23% de Álvarez de Santi, estaría rozando casi los 60%, ¿verdad? Sería 23 otra, más otra 31 historia. son 54. Sí, no, ya Eh, básicamente se diría que es el eventual ganador, ¿verdad? claro, es Vamos al claro PAC, que el alvarismo se distribuyó entre Araya y Figueres principalmente, igual los otros, pero también con Benavides, con Thompson, ¿verdad? Ahí también pero muy poco, se fueron. un Yo siento crecimiento de que dos por sí, que ciento algunos, recuerden que Álvarez de Santi, algunos aristas apoyaban a Álvarez de Santi cuando los Arias apoyaron a Álvarez de Santi, y estos Arias ahora están apoyando a Benavides. Entonces, posiblemente el crecimiento leve, del 3% de Benavides, venga de ahí. Bien, Carolina Hidalgo, según esta encuesta, sería la que está ganando con el 31%. Pasó de un 26 a un 31%, de un mes a otro. Disminuyó en ninguno en el PAC, ¿verdad? Del 42 al 29, es decir, los indecisos del PAC están poco a poco decidiéndose. Y aquí hay una cosa interesante, no está Edgar Mora. Bueno, es que de paso la Asamblea Nacional del PAC no ha decidido que si Edgar Mora podrá participar en la convención. Y si Edgar Mora no está, lo vamos a ver en el sondeo que hicimos en culturacr.net, los votos de Edgar Mora casi que con toda seguridad se van hacia Carolina Hidalgo. Es correcto. Yo creo Entonces, que ellos dos, o sea, el hecho de que Edgar Mora participe en la convención del PAC beneficiaría a los demás candidatos, a Wilmer Ramos, a Hernán Solano y a Marta Zamora. Lo que yo veo es que Hernán Solano y Marta Zamora no tienen mucho movimiento. Sí he visto más movimiento de Wilmer Ramos, pero Wilmer Ramos se mantiene con un 6% según este sondeo. Hernán Solano creció un 8%, no sé de dónde ni cómo, porque no ha sido visible. Y Marta Zamora descendió. Eso sí es posible porque Marta Zamora, cuando ella dijo que era la primera mujer pues muchas mujeres posiblemente se inclinaron hacia ella en el PAC, pero luego Carolina viene y dice, bueno, yo también soy mujer, yo también, y entonces mucho afiliado, seguidor PAC va a decir, no, mejor me voy con Carolina, que es la que tiene posibilidad de ganar. yo creo que si Edgar Mora no participa en la convención, esto lo gana Carolina Hidalgo. No veo como que haya gran competencia. Sí. Yo sí creo que don Wilmer Ramos está en mejor posición que esto. Pero bueno, que este Puede sondeo, ser, ¿verdad? pero Porque a nivel, digamos, recordemos que el PAC también es una convención muy cerrada. No es que siempre es cerrada, ¿verdad? Sino que es una sí, convención muy se le cerrada en el va el sentido de que militante. Ujú, sí. Bueno, también recordemos una exacto, cosa. los que votan en el PAC son los militantes más cercanos, que Recordemos una tienen, cosa. ajá, En todas las convenciones pasadas, Epsi Campbell salía con 45% encuestas. en las encuestas y al final ganaba o ganó Luis Guillermo o ganó Ton Solís, ¿verdad? En las que ha participado ella. Pero Epsi Campbell es otra cosa diferente, es muy diferente que Carolina y
EPSI siempre tuvo dentro del propio partido muchos anticuerpos, ¿verdad? Es una figura que dentro del partido nunca ha sido muy popular, ha sido popular fuera del partido. Y no creo que sea el caso de Carolina. Y Carolina sí es más precisamente por eso también, porque cercano, los que no están dentro del partido posiblemente no llegaban a votar por el partido, ¿verdad? efectivamente. Un partido que no moviliza mucha gente desde afuera. Vamos al PUSC. En el PUSC, Erwin Macís se ha mantenido en el 10%, igual que Pedro Muñoz con el 18%. Linés Saborío aumentó un 5%, que se lo quitó al ninguno, es decir, de indecisos que se están inclinando por Linés Saborío, que también muy posiblemente sea la precandidata de este partido, si no es que hay un crecimiento que yo se lo considero más a Erwin Macís, de último momento, un crecimiento. Y le voy a decir por qué. Yo escuché el otro día una entrevista con Erwin Macís y me pareció muy empático, con buenas propuestas, joven, muy honesto, muy transparente, es decir, con una forma de hablar muy sencilla. Y yo creo que Erwin puede crecer muchísimo más, incluso convertirse en el segundo, si no es que gana. Hay otro fenómeno interesante. Mucho votante del PAC va a ir a votar a esta convención para que no quede Pedro Muñoz, porque Pedro Muñoz, como la antítesis del PAC, ha sido muy crítico del PAC. Ya lo habíamos analizado en otro programa. Pedro Muñoz ha sido el candidato que basó su campaña en criticar al PAC, criticar al PAC, criticar al PAC, darle al PAC desde la curul. Entonces yo he escuchado mucha gente que piensa en votar en esta y en la deliberación. Incluso en la deliberación también he escuchado a mucha gente del PAC decir que apoyan a Carlos Ricardo Benavides. Pero eso es interesante, porque si Carlos Ricardo Benavides gana con el voto no liberacionista, además de los que pueda conseguir en liberación, es más peligroso Carlos Ricardo Benavides quizás, porque tiene el techo más alto que el mismo Figueres Olsi, que tiene ya un techo más definido, y eso tal vez lo estaremos analizando en otros programas próximos, porque quiero hacer un programa donde veamos los techos, cuáles son los techos de los diferentes candidatos, pero cuando ya estén definidos los candidatos. Ahorita lo que estamos viendo es que sí, puede haber votantes que no sean partidarios, que vayan a algunas convenciones. Sin embargo, eso va a ser difícil. Ese movimiento yo no lo veo. No lo veo a la vuelta de la esquina, porque primero no tenemos definido si las convenciones van a ser en junio, como se debe definir al principio. La mayoría las van a pasar para agosto. Y segundo, el tema de la pandemia. La gente no quiere salir a votar porque no le interesa la política, pero además porque no quiere también exponerse, y la pandemia va a inhibir muchísimo la participación popular. Incluso desde hoy les predigo que las próximas elecciones nacionales van a tener un abstencionismo muchísimo más alto del que han tenido las elecciones nacionales de las elecciones anteriores. Yo creo que definitivamente hay un asunto de considerar muy importante, que tiene que ver con que la pandemia va a inhibir a muchísima gente, y todo lo que es, digamos, el ambiente como se ha enrarecido va a inhibir. Además, yo creo que si tuviéramos que predecir, así jugar un poquito de pitonizos ahorita, Daniel, casi que estaríamos definiendo hoy, en este momento, que los próximos candidatos serían, bueno, Carolina Hidalgo, si es que Edgar Mora no participa en el PAC, podría ser, es decir, sería posiblemente porque el progresismo es muy fuerte en el PAC. Wilmer Ramos necesitaría un apoyo fuera del PAC, es decir, atraer a nuevos públicos, nuevos grupos, para hacerle un pleito más bravo a Carolina Hidalgo o a Edgar Mora, si Edgar Mora estuviera ahí. Lo que sí es cierto es que en el PAC, si Edgar Mora participa, le quita votos a Carolina, y estos dos mutuamente se quitarían votos. Y eso va en ventaja de Wilmer Ramos o de Hernán o de Marta Zamora. En el PUS posiblemente... Pero no necesariamente ganan tampoco. ¿Perdón? No necesariamente por eso ganan. Es decir, perfectamente podría ganar o Edgar o Carolina por sobre ellos. No, sí, por supuesto, y los resultados lo dirán, ¿verdad? Pero sí aún dividido el progresismo, recordemos que eso ha pasado antes, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de EPSI. Sí.
EPSI queda tercera cuando el progresismo estaba dividido entre Juan Carlos y Luis Guillermo. Quedó reñidísimo, ¿verdad? Ganó Luis Guillermo por ciento y resto de votos apenas, ¿verdad? Como 115 votos más que Juan Carlos Mendoza. Pero aún dividido el progresismo es más que el conservadurismo dentro del PAC. Muy bien. Bueno, estamos de acuerdo. Hay un asunto que hay que ver, ¿verdad? Si es que, digamos, se logra convocar gente fuera del partido. Si la gente que vota el PAC es solamente la gente del partido, los militantes del partido, ese grupo que está ahí definido, sí, ¿verdad? Yo creo que es muy claro que el PAC, el progresismo se impone, sobre todo la juventud progresista. Son muchachos que mueven votos, que buscan que buscan el voto, que siguen propósitos y los logran. Sin embargo, vea qué interesante, yo les voy a mostrar aquí. Esta es la Cuidado con el encuesta que tiempo, tenemos. Giovanni, Sí, ya porque estamos recordar terminando. que Esta es la encuesta que tenemos en culturacr.net de la convención del PAC. Si la convención del PAC fuera hoy, ¿por quién votaría? Bueno, aquí tenemos 873 votos para Wilmer Ramos, 842 a Edgar Mora, yo lo puse como candidato, ¿verdad? Carolina Hidalgo, 453 votos. Si esto fuera representativo, que no lo es, o sea, no es una encuesta estadísticamente hablando que sea representativa de la población costarricense por edad, por sexo, etcétera, no. Esto es lo que los lectores de culturacr.net quieren votar, quieren establecer. Esta encuesta dice 129 que no votarán, 45 que votarían por otro que no ha sido anunciado, y 27 votos por Hernán, 25 por Marta Zamora, pero aquí hay 2.412 votos, compañero Daniel. 2.412 personas o votos, porque bueno, el sistema no permite que una persona vote dos veces, pero la persona sí puede hacerlo desde dos dispositivos diferentes, desde dos IP diferentes. Pero ya que una persona se dedique a hacer eso, pues tal vez podría votar dos veces, pero unas cuantas personas. La variación 873, 842 me dice a mí que dentro del PAC hay un movimiento que apoya a Welmer, que es importante y que está votando en una encuesta como esta. Pero bueno, es un sondeo no científico, insisto en eso, ¿verdad? No es que ese es el resultado y que así va a ser el resultado de la próxima elección. Y les tengo además, en brevísimos segundos, porque ya estamos terminando el programa de hoy, se nos hizo un poco más largo, ahí nos disculpan, pero es que el análisis de las encuestas, aunque es realmente bien interesante, pues requiere más tiempo, ¿verdad? Necesita más tiempo y hoy que estamos utilizando este mecanismo de mostrarles gráficos y mostrarles las pantallas, las páginas web y todo este montón de información y de datos, pues evidentemente esto nos pone con más tiempo, ¿verdad? Y todavía no se nos enredan las manos aquí moviendo la cosa, pero ahí nos disculpan. ¿Por quién votaría del PLN en su convención? ¿Verdad? Aquí están los resultados, que también tienen 2.411 votos. Ojo, Daniel, 2.400, que es muy parecido a lo que tiene, a los votos que tiene la encuesta del PAC. Es básicamente lo mismo. No hemos hecho todavía encuesta del PUSC, pero aquí están los resultados. José María Figueres, 871. Carlos Ricardo Benavides, 622. Claudio Alpizar, 331. Roberto Thompson, 207. Y no votarán en esta convención 147 y Rolando Araya 130. Los lectores de culturacr.net, eso es lo que votaron y es una muestra de 2.411 votos y en la otra, ¿verdad? También de 2.400, perdón, de 2.000 y tantos, no me acuerdo exactamente, pero aquí lo tengo abajo, lo podemos ver, 2.423 y aquí 2.411. Bueno, casi prácticamente lo mismo y se los digo, es una encuesta que gente real que ha entrado a votar. Yo
lo certifico. No ha sido manipulado de ninguna manera. Pero entonces, bueno, esto es lo que queríamos analizar. Todavía hay mucho. Nada más para concluir, reiterarles primero el agradecimiento porque siempre nos acompañen y nos tengan paciencia para llegar hasta aquí. Esperamos que hoy haya sido un poquito más instructivo y más dinámico por estar viendo las encuestas, estar viendo los datos, porque los datos también nos alimentan un poquito más. Ese agradecimiento que les tenemos siempre, ¿verdad? Yo sé que a veces tal vez se vuelve un poquillo monótono, pero también anunciarles que en las próximas semanas voy a estar invitando precandidatos de los 3 partidos en los cuales tenemos convención, precandidatos del PAC, de Liberación y de la Unidad, para entrevistarlos entre Daniel y yo. Queremos entrevistarlos, hacerles algunas preguntitas ahí y hacer un análisis, un cierre y una conclusión interesante para que ustedes también tengan un mejor criterio sobre, bueno, por quién votar o qué es lo que están proponiendo todos estos precandidatos, al menos los que quieran venir al programa, ¿verdad? Y participar con nosotros. Ya estoy haciendo gestiones para varios de ellos, pero no les adelanto nada. Entonces, por el momento, porque si no después prometo y no cumplo, entonces mejor no, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Reiterarles eso. Segundo, quería con esto concluir que las encuestas son muy útiles si hacemos un análisis serio, si hacemos un análisis crítico de los datos que nos puedan acompañar que nos puedan ayudar a ir sacando conclusiones de otro análisis que también tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia que ya nosotros tenemos. Entonces, Daniel, si estás por ahí, ya se me perdió Daniel. Nos despedimos. Gracias, Giovanni. Hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Nos vemos entonces en la edición 12 de Cultura Electoral 22.